las profundidades de un valle montañoso, donde el tiempo se desvanecía entre la neblina y los árboles susurrantes, se erguía la imponente casa de los Ramírez. Un legado ancestral de oscuridad envolvía este hogar, una maldición que, aunque antigua, resonaba con una intensidad inquietante. La finca, rodeada por un bosque tupido y senderos ocultos, escondía secretos que se entrelazaban con las sombras que danzaban entre susurros. A medida que el sol se ocultaba y la luna tomaba su reinado, la casa cobraba vida con presencias invisibles y acontecimientos inexplicables. En las afueras de la propiedad, camuflada entre la maleza, descansaba una lápida olvidada. Nadie sabía quién yacía bajo la tierra, pero su presencia ejercía una influencia ominosa. Los Ramírez, una familia respetable pero ajena a su historia oculta, construyeron su hogar sobre un terreno marcado por tragedias pasadas. Margarita y Andrés Ramírez, los patriarcas de la familia, eran ajenos a la oscura herencia que se cernía sobre su hogar. Con el tiempo, la casa, erigida sobre terreno impregnado de sufrimiento, se convertía en testigo de su destino inexorable. Mientras la familia crecía, las sombras se intensificaban. Clara, la hija menor de los Ramírez, poseía un don singular desde su infancia. Veía sombras que danzaban en la penumbra y escuchaba susurros en las noches silenciosas. Una figura enigmática, vestida de negro con cabello que ocultaba su rostro, la visitaba en sueños, guiándola hacia una habitación olvidada, donde la oscuridad aguardaba paciente. Con el tiempo, las manifestaciones paranormales se volvían más palpables. Margarita experimentaba pesadillas donde la mujer de negro la acechaba, mientras que Andrés percibía sombras que se deslizaban por los pasillos. La casa se convertía en un teatro de lo inexplicable, alimentando la desesperación que se instalaba en el núcleo familiar. Una noche sin luna, la casa fue engullida por una pesadilla interminable. Puertas rechinaban, lamentos de ultratumba resonaban, y sombras indistintas se desplazaban entre las habitaciones. Clara, en un trance inexplicable, guiaba a la mujer de negro hacia la habitación olvidada, donde una puerta dimensional se entreabría hacia un reino de sombras eternas. La familia Ramírez, atrapada en una espiral de oscuridad, se vio forzada a enfrentar sus propios miedos. Andrés, decidido a liberar a su familia, se aventuró en la dimensión oscura, enfrentándose a entidades indescriptibles. Clara, en un trance profundo, canalizó el poder de la lápida olvidada para sellar la brecha entre dimensiones, pero a un alto precio. La noche eterna cedió ante el resplandor del amanecer, pero la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Andrés regresó, marcado por las sombras, y Clara, aunque liberada del trance, cargaba con la maldición en sus ojos. La lápida olvidada finalmente descansaba en paz, pero el precio pagado dejó cicatrices indelebles en la familia Ramírez. La leyenda de los Ramírez persistía como un eco susurrante en el valle, una advertencia misteriosa para aquellos que se aventuraran en la oscuridad. No todos los secretos deben ser desenterrados, y no toda oscuridad debe ser desafiada. La casa de los Ramírez, envuelta en misterio, permanecía como un recordatorio sombrío de la noche eterna que una vez la consumió. En las gélidas tierras de un remoto rincón de Alaska, donde la oscuridad perpetua envolvía la región, se cernía una leyenda sombría. La pequeña ciudad de Frostvale, aislada entre montañas cubiertas de nieve, era testigo de una serie de desapariciones misteriosas que dejaban a sus habitantes temblando de miedo. En el corazón de este enigma se encontraba Elijah Blackwood, un cazador solitario conocido en la región como el carnicero de Frostvale. Se decía que Elijah tenía un pacto oscuro con entidades siniestras que acechaban las vastas extensiones heladas. La leyenda susurraba que él cazaba algo más que animales salvajes en la oscuridad helada de la noche. Frostvale, a pesar de su belleza invernal, albergaba secretos oscuros y temores inconfesables. Las noches eran eternas, y los lugareños vivían con la constante sensación de estar siendo observados por ojos invisibles. Se murmuraba que el viento susurraba nombres de aquellos que desaparecían misteriosamente en la espesura helada. En medio de este clima de terror, llegó una forastera llamada Eleanor Winters. Con su melena oscura y ojos que parecían contener historias sin contar,
Elinor había decidido explorar la belleza gélida de Alaska. Ignorante de las leyendas que envolvían a Frostvale, se instaló en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La primera noche, Elinor percibió un frío más allá de lo físico, como si las sombras mismas se cernieran sobre su morada. Un susurro ininteligible flotaba en el aire, pero ella lo atribuyó a la imaginación alimentada por historias locales. Sin embargo, conforme avanzaban las noches, los susurros se intensificaban y sombras danzantes se proyectaban en las paredes de su cabaña. Una tarde, mientras exploraba los alrededores, Elinor conoció a un anciano local, Old Man Thornton, quien le advirtió sobre los peligros ocultos en la helada noche de Frostvale. Mencionó historias de sacrificios antiguos y almas perdidas que vagaban en busca de venganza. Elinor, incrédula pero intrépida, decidió investigar más a fondo. En su búsqueda de respuestas, Elinor descubrió un diario antiguo en la biblioteca local. El diario pertenecía a una mujer llamada Isabella, quien había vivido en Frostvale hace siglos. Las páginas narraban encuentros oscuros con un ser sobrenatural que exigía sacrificios humanos para calmar su ira. Elinor empezó a conectar los puntos y sospechó que Elijah Blackwood, el cazador solitario, era la clave de esta aterradora realidad. Mientras se adentraba en la oscuridad helada en busca de la verdad, Elinor se encontró con las almas perdidas que deambulaban, gemían y susurraban sus trágicas historias. Las sombras danzantes se transformaron en figuras espectrales que la acechaban en la penumbra. El viento aullaba con lamentos de los que nunca encontraron la paz. Finalmente, Elinor llegó a la guarida de Elijah Blackwood, una cabaña oculta en el corazón de un bosque frío como el hielo. Allí, entre trofeos de caza macabros y artefactos arcanos, descubrió la verdad. Elijah había hecho un pacto con un antiguo ser oscuro a cambio de poder y longevidad. Frostvale, envuelto en su influencia, se había convertido en el caldo de cultivo para rituales macabros. El encuentro entre Elinor y Elijah desató una tormenta de venganza ancestral. Las almas perdidas se liberaron y el viento aulló con furia. El cazador se reveló como el verdadero carnicero de Frostvale, un monstruo que cazaba no solo animales, sino almas inocentes para alimentar su pacto con lo desconocido. La noche eterna de Frostvale se llenó con los ecos de una batalla entre la luz y la oscuridad. Elinor, con coraje y determinación, enfrentó al mal ancestral y liberó a la ciudad de la maldición que la había atormentado durante siglos. La aurora boreal, como un símbolo de esperanza, iluminó el cielo oscuro mientras Frostvale recobraba su tranquilidad, aunque las cicatrices del terror perdurarían en la memoria de quienes sobrevivieron a la pesadilla. La leyenda de El Carnicero de Frostvale quedó grabada en las historias de la región, recordándoles a todos que incluso en el frío abrazo de la noche eterna, la valentía puede derrotar a la oscuridad. En un pequeño pueblo en las afueras de México, donde la oscuridad y la lluvia creaban una atmósfera misteriosa, dos amigos, Carlos y Miguel, compartían el macabro trabajo en la morgue local. La historia que les contaré ha sido susurrada por generaciones en las sombras de la ciudad. Carlos y Miguel se conocieron en su juventud, trabajando en el servicio de limpieza de la morgue. En noches tormentosas, cuando la lluvia azotaba las ventanas y el viento hacía crujir las puertas, ellos compartían experiencias que hacían estremecer hasta al más valiente. Una noche, mientras la tormenta rugía en el exterior, llegaron 3 cuerpos al lugar. Una anciana, víctima de circunstancias misteriosas. Un hombre corpulento, con heridas de un arma punzante que revelaban una trágica riña en una cantina cercana. Y lo más espeluznante, el cuerpo de una niña descompuesto, encontrada en la montaña por unos viajeros. La encargada de la limpieza, Isabel, les pidió a Carlos y Miguel que colocaran el cuerpo de la niña junto a los otros 2 en el salón contiguo. Un olor insoportable de muerte inundó el lugar cuando abrieron la puerta. La niña, desnuda y en descomposición, despedía un hedor que cortaba el aire. La noche avanzaba, y entre relámpagos y susurros de la tormenta, Carlos y Miguel realizaban su labor. Sin embargo, algo inusual sucedió. Un tenue susurro, casi imperceptible, se unió al sonido de la lluvia. «No estás solo», parecía decir una voz infantil que se desvanecía en el viento.
Los amigos, desconcertados, continuaron con su trabajo. De repente, un ligero movimiento en el cuerpo de la niña los paralizó. Un dedo se movió y un escalofrío recorrió sus espaldas. Carlos, temblando, cerró la puerta con fuerza mientras Miguel lanzaba un grito ahogado. Una llamada inesperada interrumpió la escena. Era el médico forense, quien les hizo preguntas detalladas sobre los cuerpos. Al describir la niña, el médico forense guardó silencio. Coloquen los otros 2 cuerpos en la sala de autopsias, cierren con llave la sala de la niña y retírense, ordenó sin explicaciones. La tormenta arreciaba, pero los amigos, temerosos, obedecieron. Dividieron el trabajo para terminar rápido. Cuando Miguel regresó al pasillo después de terminar su tarea, un estruendo proveniente del salón hizo que su corazón se detuviera. Instrumentos metálicos cayeron al suelo y un susurro gutural llenó el aire. Carlos, al escuchar el grito de Miguel, corrió hacia él. Ambos se miraron con horror, pues algo se movía dentro del salón. «No te preocupes, te acostumbras», murmuró Carlos, tratando de calmar sus nervios. Pero esta vez, el susurro no provenía de los muertos. Una risa lenta y tenebrosa resonó en el pasillo. «No están solos», susurró la voz infantil. Carlos y Miguel, aterrados, vieron cómo la puerta del salón se abría lentamente, revelando una figura pálida y desgarradora. La niña, con ojos vacíos y una sonrisa macabra, avanzó hacia ellos. La luz parpadeante de la tormenta iluminó su figura, revelando heridas frescas en su cuerpo en descomposición. Carlos y Miguel, presos del terror, se enfrentaron a lo sobrenatural que se desataba en la morgue. La historia de Carlos y Miguel quedó grabada en las sombras del pueblo. Al día siguiente, cuando el médico forense llegó, encontró la sala de autopsias vacía, sin rastro de los cuerpos. Se decía que Carlos y Miguel abandonaron el pueblo, pero quienes escucharon el susurro sabían que algo más siniestro los esperaba en la oscuridad de la noche. Hace muchos años, en un pequeño pueblo apartado, vivía la familia Gómez. Eran conocidos por su apacible vida en la granja, rodeada por colinas verdes y un espeso bosque. La familia estaba compuesta por los padres, Elena y Manuel, y sus 2 hijos, Claudia y Mateo. Sin embargo, algo siniestro se avecinaba en la oscuridad de la noche. Una tarde, una densa niebla se posó sobre el pueblo, envolviendo todo en una atmósfera de misterio. Aquella noche, los Gómez cenaron en silencio, sintiendo una extraña presión en el aire. Después de la cena, mientras todos dormían, Claudia, la hermana menor, se despertó sobresaltada. Un susurro inquietante la llamaba desde el bosque. Siguiendo la voz, Claudia se aventuró en la oscura maleza. Las sombras danzaban entre los árboles mientras la niebla se enredaba en sus pies. Llegó a un claro iluminado por una luna ominosa, donde se encontró con una figura sombría. Era una mujer, pero no cualquier mujer. Sus ojos destellaban con una sed insaciable, y su piel estaba pálida como la luna llena. La figura se presentó como Isabela, una hermana perdida de la familia Gómez. Había estado fuera del pueblo durante años, viviendo en las profundidades del bosque, alimentándose de carne humana para satisfacer su hambre interminable. La maldición que la perseguía la había transformado en una criatura más allá de la comprensión. Claudia, fascinada por la historia de Isabela, no pudo resistir la atracción siniestra que emanaba de ella. Isabela le reveló un oscuro secreto. La maldición había comenzado con su propia familia y ahora buscaba perpetuarse en los Gómez. La joven hermana caníbal instó a Claudia a unirse a ella, a abrazar la oscuridad y liberarse de las limitaciones de la carne humana común. A medida que la maldición se extendía, Claudia experimentó una transformación gradual. Su piel se volvió más pálida, sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de Isabela, y su apetito por la carne humana creció de manera insaciable. La familia Gómez, ajena a la oscuridad que se cernía sobre ellos, comenzó a notar cambios extraños en la actitud de Claudia. Una noche, la luna llena iluminó la granja de los Gómez. Claudia, ahora completamente poseída por la maldición, desató su apetito voraz sobre su propia familia. Los aterrados gritos resonaron en la noche mientras la hermana caníbal devoraba a sus seres queridos uno por uno. Al amanecer,
La niebla se disipó, revelando la macabra escena en la granja. La familia Gómez había desaparecido, dejando atrás solo el eco de sus lamentos. La leyenda de la hermana caníbal se extendió por el pueblo, advirtiendo a futuras generaciones sobre los peligros ocultos en los rincones más oscuros de la naturaleza. Y así, la sombra de Claudia y su hermana Isabella persistieron en la memoria del pueblo, como una advertencia siniestra de los horrores que acechan en la penumbra de la noche. Los años pasaron, pero la historia de la hermana caníbal se mantuvo viva en el folclore del pequeño pueblo. Las generaciones posteriores aprendieron a temer la oscuridad del bosque y a evitar cualquier rastro de niebla que se avecinara. Sin embargo, a medida que la memoria de la tragedia se desvanecía, algunos comenzaron a dudar de la existencia real de la hermana caníbal. Un día, una familia forastera decidió establecerse en el pueblo. Ignorantes de la leyenda, los Hernández se mudaron a la antigua granja de los Gómez, ajena a la sombra que yacía sobre aquel lugar. La familia estaba compuesta por los padres, Luis y Ana, y sus dos hijos, Marta y Alejandro. Al principio, la vida en la granja parecía tranquila y apacible. Sin embargo, en las noches de luna llena, Marta comenzó a experimentar sueños perturbadores y visiones extrañas que la conducían hacia el bosque. A medida que su comportamiento se volvía más errático, la familia Hernández se preocupaba cada vez más. Una noche, durante una densa niebla, Marta siguió el llamado de las sombras y se aventuró en el bosque. Fue allí donde se encontró con la figura pálida de Claudia, la hermana caníbal que se creía perdida en la historia del pueblo. Aunque décadas habían pasado desde su última aparición, la maldición persistía, y ahora Marta estaba destinada a ser la nueva portadora. Claudia, reconocible por sus ojos centelleantes, compartió la oscura historia de su familia y la maldición que los había condenado. Marta, tentada por el poder que prometía la hermana caníbal, aceptó su destino con una mezcla de miedo y fascinación. A lo largo de los meses, la familia Hernández notó los cambios en Marta. Su piel se volvió más pálida y su apetito por la carne cruda creció de manera incontrolable. Luis y Ana, desconcertados y horrorizados, buscaron desesperadamente una manera de romper la maldición que amenazaba con destruir a su familia. En la noche de la siguiente luna llena, el pueblo se sumió en la misma niebla densa que había precedido a la tragedia de los Gómez. Los aldeanos, recordando la antigua leyenda, se prepararon para lo peor. Se aventuraron en el bosque, guiados por el eco de los lamentos de la hermana caníbal. En el claro iluminado por la luna, encontraron a los Hernández. Marta, completamente poseída por la maldición, lideraba un ritual oscuro con su familia como víctimas. La hermana caníbal se volvió hacia los aldeanos con una sonrisa siniestra, revelando colmillos afilados. La batalla entre la luz y la oscuridad se libró en ese claro. Los aldeanos, armados con la antigua sabiduría de la leyenda, lucharon contra la hermana caníbal y su influencia maligna. En un último esfuerzo, lograron sellar la maldición en las profundidades del bosque, donde la niebla densa y los lamentos de la hermana caníbal se disiparon para siempre. El pueblo, marcado por una vez más por la tragedia, aprendió que las sombras del pasado pueden despertar en cualquier momento. La leyenda de la hermana caníbal persistió como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la existencia humana. En lo profundo de la Sierra de Veracruz, donde los bosques espesos y los senderos abandonados ocultan secretos ancestrales, se encontraba un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. La historia comienza cuando un grupo de trabajadores, encargados de la perforación de un nuevo pozo petrolero, se adentró en esta remota región. Entre los miembros del equipo se encontraba Daniel, un ingeniero de perforación experimentado, y Sofía, la geóloga del grupo. Desde el momento en que llegaron al pueblo, algo en el aire parecía denunciar una presencia sobrenatural. Los lugareños miraban con ojos llenos de temor y susurros inquietantes se deslizaban entre las sombras. La compañía alquiló un par de antiguas casas para el equipo. Estas, a pesar de estar desgastadas por el tiempo, ofrecían refugio durante la oscura noche que pronto se avecinaba. Sin embargo, la atmósfera era diferente a cualquier otra que hubieran experimentado antes. Las noches eran testigos de extraños sonidos que resonaban entre los árboles.
Pasos invisibles sobre los techos y arañazos en las puertas aumentaban la ansiedad de los trabajadores. La luz de la luna apenas iluminaba los caminos desiertos y las casas cerraban sus puertas temprano, sumiendo el lugar en la oscuridad total. Sofía, intrigada por lo paranormal, comenzó a investigar la historia del pueblo. Descubrió relatos de antiguos habitantes que hablaban de una entidad oscura que acechaba en los bosques. Se decía que esta criatura, mitad humana y mitad bestia, se manifestaba en momentos de tragedia y desastre. Una noche, mientras Daniel y Sofía compartían sus inquietudes, un chillido desgarrador resonó desde el exterior. Se dirigieron hacia la ventana y entre las sombras de los árboles vislumbraron una figura indescriptible. Era una sombra alargada, con ojos brillantes que parecían perforar sus almas. El equipo decidió realizar una expedición nocturna para descubrir la verdad detrás de la aterradora presencia. Armados con linternas y valentía fingida, se aventuraron en los oscuros senderos que rodeaban el pueblo. A medida que avanzaban, los sonidos se intensificaron. Pasos invisibles resonaban a su alrededor y el viento susurraba palabras incomprensibles. Sofía, con su instinto científico, intentaba registrar cada fenómeno, pero sus esfuerzos eran en vano frente a lo inexplicable. De repente, una niebla densa envolvió el grupo y la temperatura descendió abruptamente. La sombra se materializó ante ellos, una figura híbrida con garras afiladas y ojos llenos de malicia. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras la entidad hablaba en un idioma ancestral, sus palabras resonando en sus mentes. El equipo, paralizado por el miedo, fue testigo de imágenes horripilantes. Animales muertos con marcas similares a las de los coyotes encontrados anteriormente, presagios de desgracias y rostros angustiados de aquellos que habían desaparecido en la región. La sombra se desvaneció en la oscuridad, dejando al equipo temblando y cuestionando su cordura. Regresaron al pueblo con la certeza de que habían desafiado fuerzas más allá de su comprensión. La historia de la entidad se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, recordando a todos que en la sierra de Veracruz una sombra acechaba entre los árboles, esperando a manifestarse cuando la oscuridad se cerniera sobre el pueblo una vez más.